Si acaso, María del Mar, danos un poco tú, como hacía la introducción Juan Antonio, cuál es la visión de a dónde estamos yendo en todas estas cosas, ¿no? Bueno, les voy a explicar cuál ha sido la evolución de la taxonomía del sector público. En el año 2005 se creó el subgrupo de taxonomía del sector público en el seno de la Asociación XBRL España, bajo la dirección de la Intervención General de la Administración del Estado, que es un órgano dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda. En este subgrupo de trabajo están integrados representantes de la Dirección General de Coordinación Financiera con las comunidades autónomas y entidades locales, representantes de la Cámara de Cuentas de Andalucía, del Consejo de Cuentas de Castilla y León, de universidades, AECA, Banco de España y empresas relacionadas con el tratamiento de los datos. ¿Cuál es el objetivo de esta taxonomía? Es facilitar la rendición de la cuenta general de las entidades locales al Tribunal de Cuentas y a los órganos de control externo. De acuerdo con la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, esta cuenta general está integrada por la cuenta de la propia entidad local, la de los organismos autónomos, las sociedades mercantiles participadas íntegramente por la entidad local y se acompañan también las cuentas de las sociedades mercantiles de participación mayoritaria. También a esta cuenta general los municipios que tienen una población superior a 50.000 habitantes acompañan una memoria justificativa del coste y del rendimiento de los servicios públicos, así como una memoria sobre el grado en el que se han alcanzado esos objetivos. También esta Ley Reguladora de las Haciendas Locales atribuye al Ministerio de Economía y Hacienda, a propuesta de la Intervención General de la Administración del Estado, la aprobación del Plan General de Contabilidad al que tendrán que someterse las entidades locales. Haciendo uso de esta competencia, se aprobaron 3 órdenes del Ministerio de Economía y Hacienda de 23 de noviembre del 2004 y mientras a través de estas 3 órdenes ministeriales se aprobaron las instrucciones del modelo normal, simplificado y básico de contabilidad local. En esta orden ministerial ya se establecía la posibilidad de que los órganos de control externo establecieran procedimientos de remisión de la cuenta general por medios informáticos y telemáticos. Considerando que existen una pluralidad de órganos de control externo y con el fin de lograr el mayor grado de homogeneidad posible en la elaboración y en la rendición de la cuenta general, la Intervención General de la Administración del Estado aprobó una resolución de 28 de julio del 2008, por la que se recomienda un formato normalizado para la rendición de la cuenta general de la entidad local. Este formato normalizado es un formato XML con la información numérica al que se acompaña un PDF que presenta los modelos de cuentas de las 3 instrucciones de contabilidad. Vamos a ver el ámbito de aplicación de estos 3 modelos contables. El modelo normal se va a aplicar por los municipios que tengan un presupuesto de ingresos superior a 3 millones de euros, cualquiera que sea el número de habitantes. También lo van a aplicar los municipios que tengan un presupuesto de ingresos entre 300.000 y 3 millones de euros, siempre que tengan una población superior a 5.000 habitantes. También este modelo normal lo aplicarán las demás entidades locales, provincias, islas, comarcas, con un presupuesto de ingresos superior a los 3 millones de euros. El modelo simplificado lo aplicarán los municipios que tienen un presupuesto de ingresos entre 300.000 y 3 millones de euros, siempre que su población no sea superior a los 5.000 habitantes, y también los municipios que tengan un presupuesto de ingresos de hasta 300.000 euros. Y el modelo básico, que es un modelo que se aprobó con el fin de facilitar el cumplimiento de las obligaciones contables de las entidades locales más pequeñas, es un modelo de utilización opcional que lo pueden aplicar los municipios que tengan un presupuesto de ingresos no superior a 300.000 euros, siempre que de ellos no dependan organismos autónomos o sociedades mercantiles. Los organismos autónomos van a aplicar el modelo contable que aplique la entidad local de la que dependan. Y también conviene señalar que las entidades que están en el ámbito de aplicación del modelo simplificado, si quieren voluntariamente, pueden aplicar el modelo normal. De tal manera que los más de 8.000 ayuntamientos, unos 1.640 organismos autónomos y las diputaciones provinciales se encuentran en el ámbito de aplicación de estos 3 modelos contables. En este punto conviene señalar la publicación en el BOE, el 28 de noviembre del 2007,
y una resolución de la Comisión Mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas sobre los informes de fiscalización del sector público autonómico y local. Entre otros acuerdos, se insta a los órganos de control externo a que intensifiquen los trabajos que están realizando en la actualidad para facilitar la rendición telemática de las cuentas a la Administración local y autonómica, utilizando un estándar de lenguaje como el XBRL, en el que España ocupa una posición de liderazgo. A continuación voy a comentar cuál ha sido la evolución de la taxonomía de la cuenta general y los trabajos que hemos realizado hasta estos momentos. En el año 2006, en colaboración con personal, contando con la colaboración del personal de la Universidad de Huelva, se presentó un primer borrador de la taxonomía del sector público, en el que se incluía la cuenta general de la entidad local. En este primer borrador se incluían las etiquetas de todos los elementos de las cuentas anuales de las 3 instrucciones de contabilidad del modelo normal, del simplificado y del básico. Con posterioridad se incluyeron unas validaciones y unas reglas de negocio que tienen como finalidad garantizar la coherencia interna de los datos que figuran en los estados contables de las 3 instrucciones y asegurar una mayor calidad de los datos en origen. Las validaciones presentan unas relaciones entre el balance, la cuenta de resultado, el estado de liquidación del presupuesto y la memoria que garanticen la coherencia de los datos que se presentan. Y las relaciones de sumas, de restas y de igualdad han quedado incorporadas en la taxonomía. Las relaciones de mayor o menor se han incorporado a la taxonomía como una referencia que quedarán operativas cuando se resuelva el problema técnico de estas reglas de cálculo. Se añadieron también las referencias legales que facilitan una información adicional de cada uno de los elementos de los 3 modelos contables. Se incorporó también toda la información adicional que solicitan a la cuenta general todo el Tribunal de Cuentas y los restantes órganos de control externo. Es una información fundamentalmente identificativa de la propia entidad local, de las entidades dependientes, fecha de aprobación del presupuesto, fecha de aprobación de la cuenta general, resultados de fiscalización, etcétera. Y una fase muy importante en el desarrollo de esta taxonomía ha sido la realización de las pruebas. Estas pruebas las hemos realizado basados en casos reales del modelo normal, del simplificado y el básico, que nos han sido facilitados por la empresa Aitos y nos han facilitado en formato XML y en PDF, que es como en la actualidad se remiten a los órganos de control externo. En la realización de estas pruebas hemos contado con la colaboración del personal también de la Universidad de Huelva, que desarrollaron un conversor que permitió transformar los ficheros XML a XBRL y también un visualizador que nos facilitó la información en los informes XBRL. Del resultado de estas pruebas es necesario incluir unas modificaciones en la taxonomía, que son las actividades que haremos a partir de este momento. Entre otros aspectos, conviene señalar la revisión de la configuración de algunos datos, introducir nuevas reglas de cálculo que garanticen una mayor calidad de los datos en el origen y la mejora de etiquetas que faciliten su visualización, fundamentalmente de la información que se incluye en la memoria de las cuentas anuales. Vamos a ver cuál es la situación actual de esta taxonomía. La IGAE, considerando que en paralelo a la taxonomía de la cuenta general se estaba elaborando la cuenta del ENLOC para presentar la liquidación de los presupuestos a la Dirección General de Coordinación Financiera con entidades locales, consideró oportuno crear una única taxonomía denominada CONTALOC, ya que existen muchos elementos comunes, fundamentalmente en la liquidación del presupuesto, el estado de liquidación del presupuesto que figuran en las cuentas anuales y la liquidación del presupuesto que se tiene que remitir a la Dirección General de Coordinación Financiera. Estos elementos comunes serán todavía mayores cuando, como ha dicho mi compañero Juan Antonio Zapardiel, se publique, se apruebe la nueva orden de estructura presupuestaria. De tal manera que con esta taxonomía única, con una única entrada de datos en los sistemas de información contable de las entidades locales y de los organismos autónomos, se obtendrá un fichero en formato XBRL, bien directamente o bien aplicando los conversores, obteniendo la información para los distintos destinatarios. El informe de la cuenta general para remitirlo al Tribunal de Cuentas con fecha límite 15 de octubre, el informe de la cuenta general para remitirlo a los órganos de control externo autonómicos en las fechas que tengan regulados en su respectiva normativa, la liquidación del presupuesto que se tiene que remitir a la Dirección General de Coordinación Financiera con entidades locales y otra información adicional que solicita la IGAE para elaborar datos de contabilidad nacional.
A través de los visualizadores y de los gestores de datos, los receptores de la información efectuarán el análisis y el tratamiento de la información. En este punto conviene disponer también de unos visualizadores que faciliten una información de forma amigable en los mismos formatos en los que figuran los modelos de las cuentas en las 3 instrucciones de contabilidad. ¿Cuáles son las ventajas de esta taxonomía? Bueno, como todos conocen ya, la reducción de los costes, porque con una única entrada de datos se facilitan las necesidades de información a los distintos destinatarios. Se evitan tareas de grabación de datos, posibles errores, y también en la actualidad es muy frecuente que se soliciten datos similares por distintos usuarios con distintos formatos. Un aspecto que quiero señalar es el incremento de la normalización contable y de la calidad de los datos en el origen. Y esto se va a producir mediante las etiquetas de los elementos de la taxonomía que tienen el mismo significado. En la medida en que se incremente la normalización de esa información contable, va a facilitar también y va a aumentar la comparabilidad de los datos obtenidos. Se va a mejorar el análisis y el tratamiento de la información, ya que las tareas necesarias para corregir y validar los datos serán menores y se podrán destinar mayores recursos para efectuar unas tareas adecuadas en el análisis y el tratamiento de la información. Se va a facilitar el acceso a esa información contable, aumentando la transparencia, aspecto que hay que destacar cuando estamos hablando de las cuentas del sector público. En definitiva, con esta taxonomía se va a facilitar el cumplimiento de las obligaciones de información por las entidades locales de una forma más precisa y fiable. Muchas gracias por su atención.